Bendiciones a todos los que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora, en el programa Vasos de Misericordia. Y en este programa se comparten reflexiones acerca de la palabra del Señor, enseñanzas acerca de la palabra del Señor, acerca de lo que nos dice el Señor a través de su santa palabra, para guiarnos, para llevarnos hacia donde los propósitos de Dios nos quieran llevar. Y bueno, vamos a comenzar en este día viernes con la palabra, como todos los días viernes. Podés estar comunicándote a la radio, al teléfono al 11 60 39 33 75 o al 60 71 38 45. Podés estar dejando tu pedido de oración o comunicándote en la plataforma, dejando tu mensaje en la plataforma de Facebook de la radio, de La Predicadora. Bueno, vamos a comenzar en este día rápidamente con la palabra. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo esté ministrando la palabra en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar hasta aquí, hasta este lugar, Señor. Te pido que la palabra sea de bendición para cada uno de los oyentes que está del otro lado, que nada de lo que se ha dicho acá venga del hombre, de la mujer, sino que venga de tu Santo Espíritu, Señor, para edificar las vidas y para restaurar, Señor, cada una de las vidas que está del otro lado. Te doy la gloria y la honra, Señor, por este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar en este día directamente con la palabra del Señor para no perder mucho tiempo. Y vamos a ir al libro. Siempre el libro del Antiguo Testamento es un libro que nos deja enseñanzas para nosotros actualmente que estamos en la gracia, siempre enseñanzas que tienen que ver con nuestra vida diaria, con nuestro caminar con el Señor. Todo lo que está dicho en el Antiguo Testamento se refleja en el Nuevo Testamento, se refleja en nuestra vida actual, en nuestra conducta, en lo que el Señor nos quiere decir. Y vamos al libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 15. Libro del profeta Jeremías, capítulo 15, del 16 al 19. Y siempre la palabra del Señor es aliento, consuelo y exhortación. Y la palabra de exhortación generalmente no es muy bien recibida, pero cuando el Señor exhorta, nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar. Primeramente la palabra me exhorta a mí y después yo la comparto con todo el pueblo de Dios, porque todos somos hijos de Dios, todos estamos llamados a crecer en la gracia. Entonces vamos a comenzar leyendo el libro de Jeremías, capítulo 15, del 16 al 19, y dice la palabra de Dios. Fueron halladas, esto dice el profeta Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? ¿No admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como agua que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no tú a ellos. Entonces estamos viendo la palabra del profeta Jeremías de su propia boca. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo un contexto. Acá estamos viendo que el profeta estaba como siendo vencido por el enemigo. El enemigo se le venía encima y es como que él no podía hacerle frente. ¿Cómo estaba, por lo que acaba de hablar recién, cómo estaba el profeta? Lastimero y repleto de heridas. Dice que tenía una herida que era perpetua. Y en ese estado lastimero, en pos de víctima, lo único que logra es que la obra de Dios es como que queda en stop, en stand-by. Es como que se frena. Porque hay algo que le está reclamando. Yo te sirvo, no me senté
con gente que no me tenía que sentar, no me engreí a causa de lo que tú me revelaste. Tu palabra la comí, me dio gozo, conozco tu palabra, te sirvo. Pero ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no tiene curación? ¿Será para mí como cosa ilusoria, como agua que no son estables? ¿Serás para mí tú? ¿Serás para mí tú como cosa ilusoria, como agua que no son estables? Es como que está reclamando algo en ese estado de ánimo en que se encuentra el profeta Jeremías. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? ¿A quién se está dirigiendo el profeta? El profeta se está dirigiendo a Dios. Le está diciendo a Dios: pareciera que no eres real para mi vida. Conozco tu palabra, tu nombre fue invocado en mi vida, pero hoy no se manifiesta una evidencia de que estás en mi vida. Algo así parece que le dice el profeta a Dios. No salgo de este problema y mi alma está herida de tanto sufrir y de tanto aguantar. ¿Por qué no tiene curación? ¿Por qué no tiene curación esto que me pasa? Tu palabra en mi vida es como arroyo que se secó y que no permanece en mí, como agua que no son estables. Literalmente el profeta le estaba diciendo a Dios: tu palabra para mí son como aguas que no son estables. O sea, vemos que está haciendo un reclamo acerca de lo que le estaba pasando, de una situación apremiante, una aflicción que estaba pasando en ese contexto, y le está diciendo a Dios, le está mostrando, le está diciendo: yo te sirvo, conozco tu palabra, pero esta herida que tengo está, y parece que no admite curación. Jeremías era un hombre conocedor de la palabra, que comió la palabra de Dios, estaba sirviendo a Dios, que tenía el privilegio de servir a Dios, que estaba separado, ¿para qué? Para el servicio a Dios. O sea, estamos hablando de una persona que conoció. ¿Cómo una persona que conoció a Dios va a decir: tú me eres como agua que no son estables, como cosa ilusoria? Hoy vemos que muchos son los que pretenden ser cristianos, pero no están espiritualmente activos. Una cosa es pretender ser algo y otra cosa es no serlo. El tibio generalmente no se mantiene en la posición que le ha dado Cristo. Nosotros sabemos que Cristo nos ha dado una posición y nosotros tenemos que ser consecuentes con esa posición que nos ha dado, que nos ha sido dada. Pero pareciera que ahora el pueblo de Dios se deja tumbar por los problemas, por las tinieblas de estos tiempos, se deja arrastrar por la corriente de estos tiempos, y por esta razón es que todavía muchas vidas no son bendecidas. Es por eso que muchos todavía están como en este estado de ánimo lastimero, diciendo: ¿por qué vivo así? ¿Por qué tengo esta herida que parece que no admite curación? Ahora bien, no crea que una persona, por ser conocedora de la palabra o por ser parte de una congregación, es convertida. Porque más bien, una persona convertida va a dar un seguimiento a lo que el Señor Jesucristo nos manda en su palabra. Un convertido va a renunciar al pecado, se va a apartar del pecado. Muchos pueden decir de boca: sí, soy creyente, pero ¿cuál es nuestra identidad en Cristo? ¿Estamos reflejando nuestra identidad como hijos de Dios? Dios no se iba a quedar callado ante la queja del profeta, no se iba a quedar callado. ¿Cómo una persona que conoce la palabra, que está sirviendo, puede decir que Dios lee como agua que no son estables, como algo ilusorio? Estaba en ese tiempo de reflexión, y vamos a ver la respuesta que le da Dios. Jeremías 15, del 19 al 21. Por lo tanto, así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré,
y delante de mí estarás y entresacarás lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. ¿Qué está diciendo acá? No soy yo el problema sos vos. No es mi palabra el problema sos vos. Y vemos muchos más capítulos acá de Jeremías que el pueblo decía, nos has abandonado, no estás con nosotros, ¿acaso te has olvidado de nosotros? Porque siempre el corazón del hombre dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no te manifiestas en mi vida? ¿Dónde estás? Porque el corazón del hombre siempre va a buscar echar culpa y no hacerse cargo del problema del cual él es responsable de haberlo causado. Entonces le dice Dios, no soy yo el problema, eres tú. Mi palabra no es un arroyo que se seque, yo no soy algo ilusorio en tu vida. El problema es que tú te secaste, tu problema te secaron, tu situación hizo que viera como que yo soy algo ilusorio en tu vida. La palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es vida y se hace vida en nosotros. Los que estamos secos somos nosotros. Los que no estamos siendo gobernados por el reino de Dios somos nosotros. Por el afán de las preocupaciones, por la incertidumbre, porque nos olvidamos de confiar en Dios. Y hay cosas que tenemos que hacer que la queremos delegar a los demás y nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. La palabra de Dios es infalible. El falible propenso a fallar somos nosotros. El Señor quería corregir esa postura lastimera que tenía el profeta, de tenerse lástima de su situación. El Señor le dijo literalmente, arrepiéntete y conviértete si quieres tener paz, si quieres restaurarte, si quieres la bendición, si quieres recibir la bendición, la restauración de tu vida, de tu casa. Mucha queja, mucho razonamiento en el problema, pero poco convertimiento, no había una conversión. Por tanto, así dice Jehová, Jeremías 15:19, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. O sea, hay algo que el Señor nos demanda, arrepentimiento. Los problemas no te van a poder, no te van a superar, te va a dar la victoria el Señor, pero vos tenés que arrepentirte de la posición en la que estás. Hay una posición de queja constante, como que Dios no se manifiesta en mi vida. ¿Dónde estás? Dios me abandonó, Dios se fue. Dios siempre está con nosotros, porque Él lo prometió en su palabra. Los que nos secamos somos nosotros. El estado anímico del profeta estaba estancando su vida espiritual, estaba en una completa sequía. Pero le dijo cuál era la causa del problema, si te convirtieres. La falta de conversión hizo que la palabra no tenga relevancia en la vida, en esa situación que estaba pasando. Conociendo la palabra es como que la palabra no le decía nada. Se había secado la persona. Se había secado la persona. Por eso tenía que arrepentirse, porque su vida espiritual se había secado. Él mismo se había convertido en un árbol seco. En un árbol seco. Jeremías 17 del 5 al 8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como el árbol en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Este es el año de sequía, este es el año en que supuestamente todos se secan, no los hijos de Dios. Pero ahora, si nosotros no nos arrepentimos, no nos damos cuenta en la posición en la que estamos, no vamos a reverdecer nada. Nada en nuestra vida va a reverdecer.
hasta que no nos caiga la ficha de que somos nosotros los que hemos descuidado nuestra comunión con Dios. Nosotros somos responsables de cómo estamos delante de Dios. ¿Cuál es nuestra condición? Nuestra posición nos es dada en Cristo, pero ¿cuál es nuestra condición delante de esa posición que el Señor Jesucristo nos dio a través de su obra en la cruz? ¿Cuál es nuestra condición? Cuando nos encontramos en la Biblia con términos como dice acá, así ha dicho Jehová, nos encontramos con leyes espirituales que van a entrar en acción según cuál sea nuestra actitud hacia Dios y hacia su palabra. Nadie se escapa de las consecuencias de nuestro accionar, de las consecuencias del accionar, nadie se escapa. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la palabra que hemos recibido? Nosotros ya hemos recibido y mucha palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo con toda la palabra que hemos recibido, que ha sido depositada a través del Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué hemos hecho con toda la palabra que hemos recibido? ¿Cuál fue la actitud del profeta? Se había alejado de Dios, se había dejado de confiar en Dios, se había dejado influenciar por la gente, por el gentío, por toda la multitud incrédula de esa época, de ese contexto, por ese pueblo. Por eso Dios lo amonestó y le dijo, no te conviertas a lo que son ellos. Hablaban y hablaban del problema y él no va a poder el enemigo, y él se dejó influenciar por gente que no tenía una comunión con Dios, se dejó influenciar por la multitud. Por eso la importancia de apartarse, ¿para qué? De consagrarse a Dios. Por eso la importancia de guardar, de cuidar nuestra comunión con Dios y que nadie se meta en ese rincón, en esa comunión, que es algo sagrado, que tendría que ser algo sagrado para nosotros. Jeremías sentía que Dios se había alejado de él, pero Dios estaba esperando que cambie su actitud, su postura hacia él para obrar en su vida. Lo mismo que está esperando en nosotros, el Señor nos está viendo. No es que Dios se alejó o está lejos, Él quiere ver el cambio. ¿Para qué? Para obrar, no, el cambio de actitud para poder obrar. Pero si nosotros le cerramos nuestra voluntad, le cerramos la mente y el corazón a la palabra de Dios y nos quejamos y estamos englobados en el problema, encerrados, ensimismados en el problema, Dios no puede obrar, el Espíritu Santo de Dios no puede obrar. La actitud de Jeremías estaba reteniendo las bendiciones, como muchas de nuestras bendiciones están siendo retenidas porque nos hemos secado. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Arrepentíos y convertíos. Se tenía que convertir. Su actitud de continuo dolor se había convertido en una especie de maldición para el profeta, porque no podía ver la mano de Dios, no podía ver la bendición de Dios en su vida. Por eso Dios le dijo, cuando te conviertas vas a ver la restauración, pero mientras tanto no. Cuando sueltes ese dolor, que él decía que era un dolor perpetuo, no es que Dios no pueda curar la herida, es que muchos de nosotros no queremos soltar eso que pasó, lo tenemos arraigado en nuestra mente, en nuestra boca. No queremos soltar las heridas, no es que a Dios le falte poder para quitar eso de nuestra vida, es que nosotros nos hemos aferrado al dolor, nos hemos aferrado a las heridas del pasado y no las dejamos ir. Por eso dice, conviértete para que yo te restaure, para que haga lo que quiero hacer en tu vida. Conviértete, suelta ese dolor, déjalo y vas a ver mi mano de poder en tu vida. Porque como hablas, porque de lo que sale de tu boca es pura amargura, no veo que hayas dejado que yo sane, no lo has soltado. A veces nosotros mismos somos los que perpetuamos ese dolor en nuestra vida. Esa herida la tenemos abierta constantemente. En este capítulo vemos que Jeremías estaba tratando con una herida que parecía que no sanaba. A pesar de que conocía la palabra, a pesar de que estaba sirviendo, que era el portavoz de Dios,
Y así hay mucha gente que llevan años sirviendo a Dios, que llevan años de conocer la palabra, que llevan años congregándose, siguen lidiando con heridas del pasado, sangrando por heridas del pasado, de hace más de 20 años, de hace 10 años, pero siguen en lo mismo, porque no quieren soltar. ¿Y cuál es el riesgo que trae las heridas sin sanar? Van a terminar enfermando a una persona espiritualmente. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque cuando viene el día malo, la aflicción, en vez de estar fortalecidos en la palabra, están débiles, queriendo dejar todo, quejándose, diciendo no puedo, porque yo me crié así, porque mi familia era así, y un círculo vicioso del cual no pueden salir. No pueden salir. Por eso llega en la vida de todo creyente en que se debe tomar una decisión. La palabra en Efesios me dice que yo soy bendecido, bendecida con toda bendición en los lugares celestiales. O sea que es un hecho de que somos bendecidos. Pero si yo no veo la bendición en mi vida, es momento de autoanalizarse y examinarse. ¿Por qué? Porque ese estancamiento, esa herida, esa tristeza que parece que no es perpetua y no se va. Lo dice el profeta, esta herida que es perpetua y parece que no admite curación. Tú me eres como algo ilusorio porque no te puedo ver. Entonces vemos acá que nuestro testimonio es muy importante, porque acá vemos que el profeta está diciendo: mi situación, mi dolor parece que no tiene una salida. Vemos que está pasando por un problema que parece que no, para él no tiene solución. Pero nosotros vemos que qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo, qué es lo que tenemos que pensar en este tiempo, qué es lo que vamos a hacer. Acá la solución le dice al profeta: conviértete y yo te restauraré. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay mucho pueblo que no está convertido. ¿Y cómo es eso? En nuestro peregrinaje cristiano hay cosas que pertenecen a Dios y cosas que pertenecen a nosotros. La obra redentora, la salvación de nuestra alma le pertenece a Dios. Yo no puedo salvarme a mí misma, solo la obra de Cristo lo puedo hacer. Yo no puedo limpiarme de mi pecado, solo la sangre de Cristo lo hace, lo puede hacer. Yo no puedo. Pero hay otra parte, dice, vamos a leer el Salmo 3:8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, la salvación es de Dios. A mí no me corresponde decir quién es salvo, quién no es salvo, la salvación es de Dios. Ahora bien, hay una parte que nos corresponde a nosotros como cristianos. Eso lo hace el Espíritu Santo, muchos dicen, sí, pero si vos no te llenás del Espíritu Santo, ¿cómo va a ser la obra? Conociendo la palabra. ¿Por qué conociendo la palabra y malos testimonios? Porque no hay llenura del Espíritu Santo. Entonces hay una parte, acá vemos que le dice: conviértete para que yo te pueda restaurar. La conversión es responsabilidad de nosotros. Es una renuncia continua. No nos convertimos el primer día que pasamos al frente y recibimos a Cristo. Es algo continuo. La conversión es una renuncia continua a lo que le agrada a nuestra carne, a lo que nosotros queremos hacer. Es un proceso continuo que nos va a acompañar siempre. Entonces la conversión no corresponde a nosotros. Dios me redime a través de su Hijo y yo me tengo que convertir. Hay cosas que yo tengo que renunciar. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso mucha gente no tiene paz. Mucha gente no tiene paz porque hay cosas que permite. Cuando hablamos de gracia, porque muchas veces se habla de gracia y se malinterpreta, no es que Dios vino a decirnos que nosotros estemos acomodados con el pecado. El Señor vino a quitar el pecado de nuestras vidas. Hay cosas que nosotros permitimos en nuestra vida que a Dios no le agrada. Entonces, ¿cómo se supone que va a venir el tiempo de refrigerio?
Si yo no me someto a la palabra de Dios, no va a venir ningún tiempo de refrigerio. La palabra de Dios se va a cumplir consecuentemente a cómo esté mi comunión con Dios. No es algo mágico que yo digo la palabra y ya se cumple en mi vida. No, tengo que someterme a esa palabra que estoy leyendo. Tengo que someterme a lo que dice la palabra. No es algo que yo leo mágicamente y se va a cumplir. Tengo que renunciar a muchas cosas, continuamente, arrepentirme, dejar de agradar a mi carne y muchas cosas más. Y eso va a costarnos. Eso no es gratis. Entonces hay una parte que Dios hace y otra parte que nos corresponde a nosotros. Por eso hay una parte en la Biblia que dice que nosotros somos colaboradores con Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. Primera de Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Dios es omnipotente, pero a su vez nos hace colaboradores de su obra. Y eso es responsabilidad nuestra. Las decisiones que nosotros tenemos que tomar, las tenemos que tomar nosotros. No puede tomar otra persona las decisiones que yo tengo que tomar. Dios me da la dirección, me da la directiva, pero hay cosas, decisiones que tenemos que tomar nosotros. El Señor respeta nuestra voluntad de lo que nosotros queremos hacer. Somos responsables de las decisiones que nosotros tomamos. Cambiar nuestra actitud, nuestro modo de pensar es algo que nos corresponde a nosotros. Hebreos 12:1, Hebreos capítulo 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí dice de todo peso. Despojémonos también de todo peso, del pecado y de todo peso, de toda preocupación, de toda angustia. ¿Qué es el peso? Toda angustia, preocupación, cosas que no nos dejan tener esa paz. Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que el despojarse de las cosas viejas es responsabilidad de nosotros. Hay una parte de la obra que va a hacer y otra parte que requiere de nuestra participación. Por eso le dice, conviértete y vas a ver mi restauración. Pero mientras sigas sin soltar ese peso, sin despojarte del viejo hombre que fuiste, si sigues siendo la misma persona que fuiste hace 10 años, ¿y cómo vas a tener ese tiempo de refrigerio, esa paz? Entonces somos nosotros los que tenemos que despojarnos de las viejas cosas. Muchos usan las heridas del pasado, las cosas que le pasó en el pasado como excusa para no convertirse. Pero usted no sabe lo que yo pasé, Dios lo sabe. Yo no sé, Dios lo sabe. A mí nadie me quiere. No tenemos que andar buscando amor en las personas, porque Dios no quiere con un inmenso amor que no se compara con el amor de ninguna persona. Ahora bien, ¿por qué una persona tiene ese sentimiento de soledad? Me siento solo. Y hay mujeres y hay hombres que van buscando amor en muchos hombres, en muchas mujeres, siendo cristianos conocedores de la palabra de Dios. ¿Y por qué andan buscando amor en hombres y en mujeres? Un amor que solo le puede dar Dios, que puede ser completo en Dios. Porque han descuidado su comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tienen la llenura del Espíritu Santo. Y cuando una persona no tiene la llenura del Espíritu Santo, ¿qué va a estar? Con sentimientos de soledad, afligido, agobiado, cansado de la obra, renegoso de las cosas de Dios. Va a estar renegoso de las cosas de Dios. No va a ver el valor, el privilegio de servir a Dios. Va a estar cansado, agobiado, quejoso por los problemas. Ya no doy más, ¿hasta cuándo con este problema? Se va a quejar del tiempo de espera de la prueba. ¿Por qué tengo que esperar? Voy a tomar atajos rápidos. Esos atajos que nos presenta Satanás, ¿para qué? Para salirnos del propósito de Dios en nuestra vida.
Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol hacía tanto, pero tanto énfasis en que uno sea lleno del Espíritu Santo? Porque la llenura del Espíritu Santo es lo que nos va a permitir vivir sujetos a la palabra, caminar en obediencia y en santidad, porque eso, si lo pensamos en nuestra propia naturaleza, es imposible de lograr. Si no somos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo se supone que yo voy a andar en santidad y me voy a sujetar a la palabra y voy a andar en obediencia a la palabra? No puedo. No se embriaguen con los problemas, con las preocupaciones, con el afán de este mundo, con las corrientes de este mundo. Muchos están llenos de muchas cosas de este mundo, pero no están llenos del Espíritu Santo de Dios. Y entonces cuando viene el día malo, cuando viene el problema, ¿cómo se supone que van a hacerle frente al problema? Le va a venir el miedo, le va a venir el desánimo, le va a venir el apagón de no querer seguir más. ¿Por qué? Porque han descuidado su comunión con el Espíritu Santo de Dios, han descuidado el lugar sagrado, el altar sagrado dentro nuestro, que está en nuestro corazón. Entonces cuando venga la prueba, cuando venga eso que nos quiere mover, nos quiere mover de donde estamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar si no somos llenos del Espíritu Santo? Sin la llenura del Espíritu Santo fracasaremos. Vamos a fracasar, tenemos el fracaso asegurado. Ninguna vida cristiana es victoriosa sin la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8:26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestro ayudador es el Espíritu Santo. Ahora, si yo no invierto tiempo en llenarme del Espíritu Santo, ¿cómo se supone que voy a estar firme? Acá no se trata de que una persona te diga convertite o de que una persona te diga arrepentite, no. Acá se trata de que permitamos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. Porque si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no vamos a soportar el día de la prueba. Porque no podemos nosotros con nuestra propia fuerza. Por eso el Señor Jesucristo nos envió el Espíritu Santo, porque conoce la debilidad humana de nosotros. La tentación de querernos apartar del camino. El Señor sabe muy bien eso, que nosotros no vamos a poder soportar. Por eso es muy fácil darse cuenta cuando un creyente se baja de las cosas de Dios, menosprecia con su boca las cosas de Dios, habla mal de la iglesia que está sin la llenura del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu Santo, decía el apóstol Pablo. Porque ahí se nos viene el apagón, no solamente espiritual, sino en toda nuestra vida y en todo lo que hagamos. Se nos viene el apagón. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, pero si prescindimos de su ayuda y de su llenura, ¿cómo vamos a andar en obediencia a la palabra, en santidad? No se puede. Yo les envío un ayudador, el Consolador, el Espíritu Santo, pero si yo no le doy lugar, le tenemos que dar lugar. Tenemos una posición. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Está conforme a la posición en Cristo? Redimido, justificado. No puedo tener una posición en Cristo y una condición de vida que es totalmente lo contrario a la posición en Cristo. Si dice la palabra que yo soy justificado, redimido, santificado, no puede ser mi vida práctica una antítesis de lo que es mi posición en Cristo, porque me ha sido enviado el ayudador, el Espíritu Santo de Dios. Pablo llegó a ser quien fue, el heraldo del Evangelio, porque ¿qué dijo él? ¿Qué palabra le fue revelada por medio del Espíritu Santo? Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si no se hubiera revelado esa palabra en su vida, quién sabe si hubiera llegado a ser la persona que iba a ser. Muchos hablan de Pablo, pero ¿qué había detrás de Pablo? La llenura del Espíritu Santo. No era el hombre, era Dios a través de su vida. Por eso llegó a ser lo que fue.
Muchos de nosotros estaríamos ahora en otro lugar, siendo grandemente usados por Dios, si dejáramos que la llenura del Espíritu Santo esté en nuestra vida. Si nos llenáramos del Espíritu Santo, muchos de nosotros estaríamos en otro lugar. Pero como estamos siempre estancados, minimizando el Espíritu Santo, estancado en la lucha de agradar a la carne, de entretenimientos, de esta corriente del mundo, descuidamos esa gran comunión que nosotros tenemos que tener con el Espíritu Santo. Descuidamos esa comunión. Si Pablo permaneció en el camino, a pesar de todo el sufrimiento que pasó por llevar el Evangelio, fue porque el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo estaba en él. Cristo vivía en él. Humanamente hubiera desertado hace mucho tiempo, pero permaneció. Peleó la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo de lleno. Él quiso ser un vaso de honra y Dios lo corrigió cuando tenía que corregirlo y él se dejó corregir. No es que cuando Dios lo quiso corregir, él quiso salirse, o se enojó, o se fue enojado, agarró un barco y se fue para otro lado. No, se sometió a la corrección de Dios y así fue que llegó a ser una persona usada por Dios. Yo me imagino que muchos del otro lado quieren ser personas usadas por Dios. Muchos del otro lado quieren ser personas bendecidas por Dios. Yo no creo que haya personas que no quieran ser bendecidas por Dios, que no quieran ser usadas por Dios. Bueno, entonces sed lleno del Espíritu Santo. No se embriaguen con el problema, con la aflicción, con la preocupación. Llénense del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. Pero como tiene que ser. No podemos prescindir. Otra cosa. No podemos nosotros, un tercero no se va a arrepentir por mí, yo me tengo que arrepentir. Hay cosas que nosotros como hijos de Dios, hay responsabilidades que nosotros tenemos como hijos de Dios. Un tercero no se va a poner la armadura de Dios por mí, ni se va a arrepentir por mis pecados. Lo tengo que hacer, yo me tengo que poner todos los días la armadura, yo me tengo que arrepentir todos los días, porque todos los días se nos vienen malos pensamientos. Todos los días nosotros pecamos, entonces tenemos que estar con la armadura de Dios. No es que seamos esclavos del pecado, pero todavía estamos en este cuerpo, no somos cuerpos glorificados todavía estamos acá en la tierra. Entonces, por eso dice, llénense del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le conduzca en su vida, para que sean usados por Dios, para que hagan algo para Dios, para que su vida glorifiquen a Dios. ¿Para qué el Señor nos dio vida a nosotros? Nosotros que fuimos redimidos, bautizados, que conocemos la palabra, para glorificar a Dios. Para eso nosotros respiramos y caminamos todavía, para glorificar a Dios. Pero cuando no somos llenos del Espíritu Santo, nos cansamos fácilmente de los propósitos de Dios, nos quejamos en medio de las pruebas, no queremos esperar en los procesos, no le damos valor a las cosas de Dios, decimos, ¿de qué me sirve ir a la iglesia? ¿Qué saco por servir acá en la iglesia? ¿Qué gano con esto? Llevar el Evangelio no se vuelve un privilegio. Llevar el Evangelio no es un privilegio. Ellos se empiezan a quejar y empiezan a envidiar a aquella persona que no conoce de Dios y que no tiene comunión de Dios. No tiene comunión con Dios. Bueno, empezamos a ver lo malo por bueno. Empezamos a ver lo que está mal como bueno. ¿Por qué? Porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Se apagó el fuego del Espíritu Santo. Y cuando se apaga el fuego del Espíritu Santo, estamos secos, como estaba Jeremías, secos. Seco, nuestra vida espiritual se seca. Por eso Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, no va a haber problema que frene nuestro propósito con Dios. Nada nos va a hacer retroceder. Hay muchos que han retrocedido porque no han sido llenos del Espíritu Santo, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo vamos a tener la autoridad suficiente para hacerle frente a la adversidad que sea que se nos presente. Solamente la llenura del Espíritu Santo es lo que nos va a mantener firmes en la adversidad, firmes en lo que estemos pasando, sea lo que sea.
El Señor nos revela esto en su palabra. Sé lleno del Espíritu Santo. Haríamos muy bien entonces un poco en meditar cuál es nuestra condición delante de Dios, cuál es la condición, el estado de nuestra alma. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos viviendo como hombres y mujeres nacidos de espíritu? ¿O estamos pretendiendo ser algo que no somos? ¿O viviendo de apariencias? Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Romanos 8:9, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La única manera de vencer, de apropiarnos de la victoria, es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces nos da síntomas, hay señales cuando uno no está siendo, es que está siendo vencido. La situación lo está sacando, el problema lo está sacando del propósito de Dios. Es fácil darse cuenta cuando una persona no está siendo llena del Espíritu Santo. Por eso es importante que meditemos en nuestros caminos. ¿Por qué no estoy siendo bendecida en tal área o bendecido en tal área? ¿Por qué no se me están abriendo puertas en esto que estoy pidiendo? Muchos lo que quieren ser bendecidos, que la presencia de Dios se mueva en sus vidas, pero no se manifiesta, porque donde hay mentira, donde hay engaño, donde hay altivez de corazón, no se puede manifestar la presencia de Dios. Dios se manifiesta en aquellos que tienen su lámpara encendida, aquellos que no bajan la guardia ante la tentación y la adversidad. Vamos a leer Mateo 25 y vemos acá las vírgenes prudentes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando de sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a vosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. La parábola de las 10 vírgenes. 5 insensatas y 5 prudentes. 5 insensatas y 5 imprudentes. Esto significa que cada quien es responsable de sus propias decisiones y elecciones de vida en esta tierra. Las 5 insensatas descuidaron. Las insensatas descuidaron su comunión con Dios. Y su lámpara se apagó. Y en su desesperación pidieron aceite a las prudentes. Dame de tu unción vos, porque yo la verdad mi comunión con Dios no es cualquiera. Dame de tu unción. Manotearon, manotazo de ahogado a las que eran prudentes. ¿Y qué le dijeron? No es porque fueron egoístas, váyanse a comprar. ¿Por qué? Porque nuestra comunión con Dios no es grupal, es individual. La salvación de uno no es grupal, es individual. Nuestra comunión con Dios es individual. Si recibiste palabra de Dios, sos responsable de lo que haces con la palabra que recibiste. Un tercero no puede, como dije hace un rato, arrepentirse por vos, ni tampoco puede ponerse la armadura por vos. Hay cosas que uno tiene que hacer, y una de esas cosas es cuidar la comunión con Dios. Tengan cuidado de que Lucas 21, 34 al 36 dice: tengan cuidado de que su corazón no se cargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos, unidos, y oren para que se les considere digno de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre.
Hay cosas que nos corresponden a nosotros, hay cosas que nosotros tenemos que renunciar. Tito 2, del 12 al 13, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero eso lo hace el Espíritu Santo, sí. Pero si vos no te dejás llenar por el Espíritu Santo, ¿cómo se supone que va a ser la obra? En un vaso que no está honrando a Dios, en un vaso que es temeroso, que vive con miedo, que vive con amargura, que le dio residencia a la tristeza, que le dio residencia a la ansiedad, le dio residencia a la soledad, se vive sintiendo solo y buscando, manoteando el amor en personas. ¿Dónde está la llenura del Espíritu Santo en tu vida? ¿Dónde está la llenura del Espíritu Santo en tu vida? La llenura del Espíritu Santo es lo que a nosotros nos permite vencer. Cristo ya venció. La llenura del Espíritu Santo nos permite apropiarnos de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sin la llenura del Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Fracasaremos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de creyentes. Y ni siquiera dejaremos nada. Nadie se acordará de nosotros porque no hicimos nada. Solamente vivimos con la lucha de agradar o no agradar a la carne, de si esto lo puedo hacer o esto no lo puedo hacer. Nada nosotros podemos hacer, ni obedecer la palabra, ni andar en santidad, si no es por la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la palabra del día de hoy? La palabra del día de hoy fue que nosotros es nuestra responsabilidad convertirnos a los propósitos de Dios en nuestra vida. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy gracias por esta palabra. Te pido que impartas bendición sobre cada una de las vidas que está del otro lado, Señor. Te doy gracias por cada una de las vidas, Señor, que está del otro lado. Te pido, Señor, que obres, Padre. Que obres sanidad, Señor Jesús. Obra sanidad, Padre. Manifiesta tu poder, Padre. En cada una de las peticiones, Señor, de tu pueblo, Señor, sea cual fuere, Padre. Que sea cancelada toda deuda, Padre. Que puedan ver tu bendición, que sean restauradas las vidas, Padre. Que puedan vivir vidas, Señor, restauradas, Señor. Arregla lo que tengas que arreglar en cada una de las vidas de los oyentes que está del otro lado, Señor. Derrama de tu sanidad, Señor, sobre cada una de las personas que padecen enfermedades, dolores, Padre. Manifiéstate con poder y autoridad. Ten misericordia, Padre, de nosotros, de nuestros errores, de nuestras falencias. Si hemos descuidado, Señor, nuestra lámpara, Señor. Si hemos descuidado nuestro aceite, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Llévanos, Señor, como el Hijo pródigo, a tener un encuentro personal contigo, Padre. No dejes tu obra sin terminar. Sé que no lo harás, Padre, porque tú la obra que comenzaste, dice tu palabra, que la vas a completar, la vas a finalizar en cada uno de nosotros, Señor. Manifiéstate, Señor. Ten misericordia, Padre, manifiéstate en nuestras vidas, una vez más como lo has hecho siempre, Señor. Que nuestro semblante no decaiga, que nuestro ánimo, Señor, permanezca en ti, porque no depende de la situación, sino de que tu presencia esté en nuestras vidas, Padre. Y que seamos testimonios vivos de tu palabra, de tu poder, de lo que tú haces en la vida de un ser humano cuando se deja moldear por ti, Señor Jesús. Llévate toda carga, toda opresión, Señor, todo ataque del maligno, Padre, toda debilidad de la carne, Padre, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Padre, en nuestra debilidad, que podamos ser de agrado para ti. Que pueda, Señor, ayudarnos en nuestro andar diario, Padre. Tú conoces, Señor, nuestra vida, nuestro levantar, nuestro acostar. Todo lo que hacemos, Señor, ponemos en tus manos ahora. El obrar de nuestras manos, Señor, que sea de bendición. Nuestra boca que sea también para bendición, Señor. Y que hable salmos y cánticos, como dice tu palabra, y no preocupaciones y ansiedades, Padre. Llénanos de tu presencia, llénanos del fuego del Espíritu Santo de Dios. En este día dejamos toda petición en tus manos, Señor. Que sea hecha conforme a tu palabra y conforme a lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del día de hoy. Que tengan un bendecido día viernes.
Nos estaremos encontrando el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Se aguarde